Señal directa. 7 de la mañana con 46 minutos. Como siempre, un gusto recibir en este espacio y escuchar el comentario del doctor Roberto Castelán. Doctor, le saludamos y le escuchamos. Muy buenos días. Vamos a intentar restablecer la comunicación con el doctor. Tuvimos ahí una falla en el enlace, pero es cuestión de segundos para volver a tenerlo en la línea. Ya la semana pasada escuchábamos el comentario del doctor con un tema bastante delicado y sobre todo pues que preocupa a los jaliscienses, el tema de la inseguridad, un análisis muy interesante que realizaba el doctor respecto a este tema, que por cierto, hay que decirlo también, pues ha sido un personaje muy preocupado y ocupado en este tema desde la Universidad de Guadalajara, en su trato directo con los jóvenes, hasta, bueno, hoy en estos espacios de colaboración con la primera emisión de Señal Informativa. Doctor, le saludamos y le escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Sonia, muy buenos días. Y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, pues espero tengan un muy buen inicio de semana y una muy buena semana. Pues debería, yo creo, pero no voy a hablar hoy de las 12 personas asesinadas, 8 en el lapso de una hora, de la noche, entre la noche del jueves al viernes en la zona metropolitana de Guadalajara. Con estos asesinatos, obviamente se está rebasando la cifra de asesinatos del año pasado, que como recordaremos, el año pasado tuvo la cifra de asesinatos más alta de todo lo que va del sexenio y de muchos años más. Esto parecería ya repetitivo. Además, tampoco voy a hablar de la internacionalización que está tomando el caso con mucha fuerza de los 3 ciudadanos italianos desaparecidos en Tecalitlán, en la zona sur de Jalisco, y que pone a nuestro país pues como un país lleno de delincuentes, en donde las personas desaparecen porque sí, sin ninguna respuesta de las autoridades, porque hasta ahora eso sucede con los italianos. No hay ni una sola respuesta de las autoridades para los familiares de estos ciudadanos italianos. Eso es muy común para los mexicanos, para los ciudadanos mexicanos, pero para un extranjero les debe de resultar cuando menos extraño. No voy a tocar ese tema, pero voy a tocar el tema de la corrupción, porque hace unos días, platicando con un joven, y por eso me llamó muchísimo la atención, él me planteaba que el problema de la corrupción era un problema cultural de los mexicanos, era un problema que estaba en los mexicanos, y por supuesto que esto es completamente falso. Lo que me llama la atención y me alarma es que los jóvenes ya se atribuyan o se sientan parte de esta que ellos llaman cultura de la corrupción, como si de veras los mexicanos estuviéramos generando, estuviéramos produciendo esa cultura de la corrupción. Y yo creo que no es así. Yo creo que la corrupción es parte, simple y sencillamente, de una estructura del ejercicio del poder y del control institucional. O sea, la corrupción sirve para el ejercicio del poder, le sirve a los que tienen el poder y le sirve también como un control institucional, precisamente para hacernos sentir que todos somos partícipes de este problema, cuando en realidad es parte, insisto, de esta estructura en donde efectivamente de una forma o de otra a todos nos hacen caer, desde el que le da dinero al tránsito o el que tiene que pagar porque se mueva más rápido un papel, pero eso no es parte de una cultura, sino parte de una estructura institucional, insisto, de control y de poder en contra de los mismos ciudadanos. Hace 2 semanas, y quiero ejemplificarlo con esto, hace 2 semanas se concluyó el sistema estatal anticorrupción, se concluyó todo este proceso para llegar al nombramiento de un fiscal anticorrupción, que yo supongo van a ser los encargados, todo este sistema estatal que va a la par con el sistema federal anticorrupción, van a ser los encargados para vigilar, controlar, castigar los actos de corrupción. A mí lo que me preocupa un poco
es que si este esquema en donde incluyeron a ciudadanos aparentemente muy respetables o muy responsables, libres de toda sospecha, para ir formando este sistema anticorrupción, si va a funcionar o simple y sencillamente va a ser otra institución, otra forma burocrática, presupuesto faga, porque normalmente estas instituciones luego van a comenzar a exigir presupuestos sin dar resultados de sus funciones. Y pues efectivamente frente a los primeros casos, o al primer caso que se le presenta al fiscal anticorrupción en su misma toma de posesión, él dijo que bueno, pues no tenía recursos técnicos, ¿verdad? Pues el problema de los recursos siempre va a estar ahí presente y va a ser uno de los temas precisamente que va a estar deteniendo el trabajo de la Fiscalía anticorrupción, es decir, va a entrar ya al esquema general institucional de corrupción en el que viven todas las instituciones públicas. Yo veo de entrada dos problemas. El primer problema es que este sistema, tanto el federal como el estatal anticorrupción, no determinan o no definen con precisión, y esto aquí sería sumamente importante la precisión, qué cosa es la corrupción. Porque precisamente como todos nos sentimos partícipes en algún momento de casos de corrupción, aparentemente todos podríamos pensar que sabemos qué cosa es la corrupción. Y bueno, podríamos decir, como lo dicen muchas definiciones, pues la corrupción es tomar dinero público y emplearlo en fines particulares o en fines para beneficio individual del funcionario o de su familia. Sin embargo, la corrupción en México, las formas institucionales de corrupción en México rebasan por mucho cualquier tipo de definición. Por eso insisto que habría que precisarse muy bien qué cosa es la corrupción, es decir, cuál va a ser la materia del sistema estatal anticorrupción y qué cosa va a perseguir el fiscal anticorrupción. Porque si va a perseguir el peculado, el tráfico de influencias, el desvío de recursos, pues para eso ya existen muchísimos mecanismos que pues no han funcionado, pero están dedicados a eso. Entre otros, precisamente, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Nación. Hay auditorías precisamente para controlar estos actos de corrupción. Lo que yo me pregunto es si el fiscal anticorrupción va a revisar a los diputados cuando ellos, en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio independiente, soberano de sus funciones, estén cometiendo actos de corrupción. Por ejemplo, cuando limpian las cuentas de presidentes municipales o de ellos mismos o de organismos que un diputado protege a cambio de la protección de otro diputado, porque así se las arreglan los diputados, o si van a revisar también los nombramientos que se den, por ejemplo, los nombramientos que haga el gobernador. Pues comentaba hace unas semanas también si el nombrar a una persona en un puesto como la Secretaría del Trabajo, que no tiene esta persona la menor idea de qué cosa es ese puesto, no es un acto de corrupción. Entonces, el primer problema sería ¿a qué se va a meter el fiscal anticorrupción exactamente? El segundo problema, pues yo me preguntaría si los actos legales también pueden conducir a actos de corrupción, porque obviamente nosotros presuponemos que la corrupción es un acto ilegal, pero yo lo que pienso es que muy probablemente existan actos legales que conlleven en sí mismos la corrupción, es decir, que la propia legalidad del acto no sustituya, no supla o no cancele el acto de corrupción. Por ejemplo, nada más como una pregunta, la venta o un esquema legal que permita la venta de inmuebles de la ciudad, de espacios y recursos públicos a particulares, solamente porque se supedita a un esquema legal, ¿está exento de corrupción? Para hacer la pregunta más concreta, la venta que está haciendo el ayuntamiento de todos estos inmuebles, que a muchas personas les parece que los está dando
como de remate, los está regalando a urbanizadores que van a hacer muy buenos negocios ahí, pues obviamente se puede decir que está dentro del marco legal, algo que la ciudad, que el ayuntamiento puede hacer, es decir, que lo hizo siguiendo todos los requisitos legales que el caso amerita. Sin embargo, como fiscal anticorrupción, estará pensando si hay algo de corrupción ahí dentro, si hay algún en esta compra-venta de recursos públicos a particulares, se estará pensando si hay beneficio de algunos particulares, se estará pensando o buscando por ahí si esas ventas están beneficiando a alguien que esté metido en ella, porque si bien es cierto, como digo, pues el esquema de compraventa se supone que es legal, ¿no? Entonces, el problema aquí es en qué casos va a intervenir el fiscal anticorrupción del Estado y también si va a intervenir por oficio o por su cuenta propia o ahora si pongámosle inclusive por su olfato, en donde el fiscal piense que puede existir un acto de corrupción y que él tenga que investigar como los jueces de instrucción en Europa, o simple y sencillamente va a reaccionar ante denuncias muy puntuales. En este último caso, yo tendría una pregunta también, y es que si puede convertirse en un instrumento de estrategia de algunos políticos en contra de otros. Quiero decir, si yo creo que el anterior secretario de Salud era un corrupto, yo voy y lo denuncio ante la Fiscalía Anticorrupción para ponerla a prueba. Pero yo no sé si ese acto sea realmente un acto de denuncia anticorrupción, de un acto anticorrupción, o simple y sencillamente una forma de comenzar el golpeteo entre partidos políticos ahora que inician las campañas políticas, teniendo como instrumento justamente para ese golpeteo a la Fiscalía Estatal Anticorrupción. En otras palabras, ¿qué tanto está blindada la Fiscalía Anticorrupción para que esto no se preste a este tipo de golpeteos? Por otro lado, también yo me pregunto si casos como Chalacat, casos pasados, por así decirlo, casos que ya están en proceso, como Chalacatepec, Temacapulín, las mineras en la zona de Manantlán, van a ser investigados por el fiscal anticorrupción, porque obviamente en todos ellos, al menos la opinión pública, o al menos muchos de nosotros pensamos que ahí hay metido anticorrupción. Lo que sucedió con esta empresa española que luego se declara en quiebra, en donde Pensiones del Estado, Abengoa, en donde Pensiones del Estado le da dinero a una empresa que ahora está en quiebra y que es un dinero que no ha recuperado, me pregunto si el fiscal anticorrupción va a revisar esos papeles y pues va a ejercer acción penal en contra de quien tenga pues algo que ver de manera corrupta con estos procesos. Termino con esto. ¿Servirá para algo la Fiscalía y el Sistema Estatal Anticorrupción, o solo va a servir para institucionalizar los procesos de corrupción? Es decir, convertirlos en procesos apegados a derecho. Nosotros los mexicanos somos muy dados a decir está apegado a derecho. Bueno, a lo mejor todos los procesos ahora de corrupción van a estar apegados de derecho, y en donde la Fiscalía Anticorrupción muy probablemente pueda actuar o vaya a actuar simple y sencillamente como fedatario y diga el proceso legal, el proceso que legitima o que legaliza este acto está apegado a derecho, entonces no hay corrupción. Mi planteamiento es que no todos los actos que están apegados a derecho son actos que estén exentos de corrupción. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, como siempre, un gusto escucharle y nos deja muchos elementos para la reflexión. Gracias y muy buenos días. Al contrario, un abrazo. Buen día. Es el doctor Roberto Castellán Rueda con su comentario de todos los lunes. Vamos a hacer una